¿Su nombre? Isabel Fidalgo de Andrueto. Pocha. Pocha. Isabel, bueno, ¿cuántos años tenés? Tengo 91, cumpliría 92 en abril. O sea que naciste en el año 1933, creo, porque tengo muy poca memoria. Bien, ¿y qué día? Muy poca memoria. El 30 de abril de 1933. ¿Y en qué barrio naciste? Nací ahí, enfrente de la plaza. Ahí nacimos mis dos hermanos y yo. Todos nacimos ahí en esa casa. Así que la casa todavía está, en la casa que levantó mi papá con mucho esfuerzo y que todavía está en pie. ¿Desaguán grande? Sí, un comedor grandecito, que ahí tuvimos mucho tiempo una verdulería sencilla, porque mi papá salía a repartir verdura por el campo en una jardinera y nosotros vendíamos algo ahí en esa entrada, en esa habitación. Teníamos un mostrador, una balanza y algo para poner los cajones de fruta y de verdura. Todo muy chico, todo con mucho sacrificio, pero así nos criamos. Así nos criamos los tres. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Manuel Fidalgo, era español, vino de Orense a los 22 años, escapándose de una guerra que se venía y no sé qué trámite hizo y se pudo venir a la Argentina. Pasó por Francia y después se vino a la Argentina, primero a Buenos Aires y después acá al Trébol. ¿Sos la mayor? No, mi hermano varón es el mayor. Sí, ¿cómo se llama? Yo soy la segunda y mi hermano que está acá es el más chico, éramos tres. ¿Era Coco? Coco, sí, que trabajó toda la vida en el correo. Entró a los 14 años como mensajero y después fue ascendiendo hasta que llegó a ser jefe de correo en Las Petacas. ¿Y tu otro hermano cómo se llama? Oscar Fidalgo, que está aquí presente. A ver, Oscar, ya no te vamos a preguntar el nombre porque sabemos que sos Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, mucho gusto. Bueno, ¿cómo era la plaza que me decías que en general había edificios que tenían que ver con los españoles? Claro, porque don García de la Vega, que era el cura párroco en ese tiempo, levantó semejante obra con un ingeniero que hizo la del Trébol, la Virgen del Tatí y otra de Córdoba, no me acuerdo de qué pueblo es, que la de acá y la de la provincia de Córdoba son idénticas. Porque acá, por ejemplo, esta iglesia tendría que tener 3 torres. La idea era esa, el plano era ese, pero bueno, no se llegó a concluir. Mientras que la de la provincia de Córdoba dicen que es un espectáculo porque está toda terminada. Perfecto. Y que la dominaba un gallego y que después otros gallegos, que también él intervino muy viejo, se hizo el Teatro Cervantes. Y en la otra cuadra estaba Goicoechea, que todavía tiene sus descendientes acá en el Trébol también, que era prácticamente el que organizaba y manejaba a los gallegos, los españoles en general, y decía, a tu viejo lo ayudaron a hacer la casa, me dijeron. Así querían tener toda la manzana dominada los gallegos. Pertenecían, Pocha, en ese caso, a la asociación de española, ¿no? Claro. Sociedad Española de Socorros Mutuos. Bien. Ese era el Salón Cervantes, que era hermoso y es hermoso todavía. Eso lo hicieron los españoles. Que me acuerdo que mi papá estaba siempre recibiendo las entradas en la puerta.
había 2 boleterías donde se sacaba la entrada y mi papá estaba en la puerta recibiendo las entradas para que la gente pase. Y tuvo que ver también con la construcción, porque la construyeron entre los primeros españoles que llegaban y bueno, fueron todo parte de esa obra, ¿no? O aportando dinero o haciendo beneficencias. Y mi viejo les adelantó a todos: yo voy a colaborar, pero mi situación económica no es como la de muchos acá. Dice, porque ando por el campo, ando vendiendo en el campo, y dice, podría colaborar fuera de horario, a fines de semana, cuando hay espectáculos, y ahí donde fue bueno para recibir las entradas. Hablando de ese barrio, hablando de la plaza, nos remontamos, me dijiste, a 1930, ponele 1940 para que te acuerdes. ¿Cómo era la plaza? La plaza estaba rodeada por todas plantas de ligustrino, y le decían en esa época, no sé cómo se llamarán ahora. Tenía postes y tenía alambre, y en las 4 esquinas tenía molinetes, y por ahí a veces algún animal quería entrar y no sé de qué forma se arreglaba, porque una vez entró un caballo, una yegua, no sé, y el que cuidaba la plaza, que se llamaba Don Perfecto Vázquez, que vivía en la esquina cruzando la calle de la plaza, eran gallegos también, entró ese caballo y él lo sacaba de la plaza. A mí me dio tanta pena, porque eso yo lo vi, lo corría con una horquilla, corría para sacar el animal, porque no tenía que haber entrado a la plaza. Ligustrines, alambre y postecitos. Estaba todo rodeada, pero no había grandes cosas. La verdad que yo bien no me acuerdo. Bien. Creo que había algunas hamacas, alguna cosita, pero muy poco. Era bien. Muy sencilla, muy sencilla. ¿Y vos te acordás de cuando hicieron la otra parte, ya que empieza a crecer y se hace la retreta, el lugar donde actuaban los músicos? ¿Te acordás de esa etapa? Que hacen un lugar donde los músicos los domingos hacían la retreta, las bandas, el kiosco le llamaban en ese tiempo. El kiosco. Y era muy distinto. Había los caminos para andar caminando y dando vueltas, cruzaban así en forma diagonal, de esta esquina a aquella. Claro. Y de esta a la otra esquina. En el centro estaba el llamado kiosco, con unas cuantas escaleras. Por ahí tengo una foto también, y había muchas plantas de palmera con coquitos le llamaban al fruto, 3 o 4 plantas distintas. Había coquitos que muchas veces, 2 o 3 veces nos llevaron a la policía, porque los coquitos nos gustábamos, los chicos estábamos ahí siempre a la espera, tratando de que caiga. Y bueno, y había plantas de palmera, 2 o 3 clases, algunas eran muy ricos, comestibles, como actualmente hay ahí siempre frente a la panadería Perren, en el centro, esos coquitos, y a mucha gente le fui diciendo, esto, ¿sabés lo que comimos de chicos? Había guayaba, un fruto medio raro, para nosotros por lo menos, y bueno, y estábamos los chicos de ese momento a la pesca siempre de algún fruto. ¿Qué otra cosa me podés contar de esa infancia, de ese barrio? Bueno, yo estaba muy contenta de vivir ahí, porque era enfrente de la plaza, tenía dos vecinas que éramos amigas. Y ahí, jovencita, cuando vino el padre Tibaldo del Trébol, no sé si habré tenido 12 años más o menos, nos pidió a Chocha Fernández y a mí que fuéramos a dar catecismo. Y lo hicimos humildemente porque era lo que sabíamos.
teníamos el catecismo, tomábamos las preguntas, veíamos si los chicos la entendían. Bueno, ahí estuve hasta que me casé de catequista. Chacha no, porque ella se casó antes. Bien. Pero feliz de haber pasado ese tiempo, porque hay muchos de los muchachos que a veces veo ahora, la vez pasada algunos me vinieron a saludar, que yo les daba catecismo. En la época, en los comienzos del Padre Tibaldo. Del Padre Tibaldo, exactamente. Así es. Sí. Así es. Porque el Padre García de la Vega era más severo, era más serio, más como buen español, así, no cualquiera le podía hablar. Había que pedir para poder hablar con él, era muy serio, era. Sí. Era muy severo, pero hizo grandes cosas también. Sí. ¿Lo conociste entonces al padre? Sí. No teníamos la confianza. Tenía un padre de Santa Fe, Monseñor Rodríguez se llamaba, que lo venía a visitar periódicamente. Y con él nos hicimos muy amigos, nos trataba muy bien, éramos 3 o 4 pibas, nos trataba muy bien. Y así fuimos creciendo. Él vino por muchos años, lo venía a visitar a García de la Vega. Y cuando habré tenido 18, 19 años, le digo: padre, usted vendría a casarme cuando Monseñor era, no era padre, Monseñor era. Y usted vendría a casarme cuando yo me case. Sí, vos avísame nomás con tiempo que yo vengo. Y vino a mi casamiento, nos vino a casar. Después me acuerdo que almorzamos en mi casa, que había muy poco espacio, pero él no tenía problema, era español también, pero sencillo. En esa época se daba la misa el padre de la Vega de espalda a... Claro. Contame cómo era eso. Cuando entra Perón, que dicen que le hizo dar vuelta a la iglesia. Claro. Que los sacerdotes tenían que hablarle de frente al pueblo y tenían que expresarse de frente al pueblo. Y Perón dice los hizo dar vuelta. ¿Y cómo era la misa entonces? Durante todo el tiempo el sacerdote estaba de espalda. Cuando el momento de que salen los sacerdotes a dar la palabra el padre García se pasaba desde el altar hasta la mitad de la iglesia, se la pasaba expresando y contando el evangelio, lo que tenía que decir. Y me acuerdo bien cuando un día salió del altar y mientras iba hasta la mitad de la iglesia, ahí donde hay un pasillo que cruza las 4 hileras de bancos, por ejemplo, salió del altar, hizo como 10 o 15 pasos, no dijo nada. Y por ahí dice: lluvia. Falta lluvia, dice. ¿Qué sería mejor, una lluvia o una pedrada? Dice, claro, era tiempo de sequía y la gente pedía que llueva. Pero él dice, bueno, y ahí llega hasta la mitad y se vuelve. Y empezó a explicar que, bueno, era porque dijo eso, porque dice, colabora muy poco la gente, dice. Claro. Habría gente que podía colaborar mucho más con estas semejantes obras que hemos hecho y con muchas cosas más naturales y públicas, pero bueno, dice, con el tiempo mejorará. Pocha, ¿y tu mamá de dónde vino? Que sí, la historia de ella no fue muy linda porque se escaparon de Italia porque se venía la guerra, no sé qué hicieron con los papeles para poder venir, y después la vida de ella no fue muy linda nunca, porque empezó trabajando de sirvienta de un lado para el otro, así que no fue feliz, pobrecita, porque sufrió mucho, pobrecita.
Después se casó con un hombre español que era muy correcto, muy buen padre. ¿Y cómo se llamaba? Dominga Capelino de Fidalgo. Tu trabajo fue en la verdulería. En la verdulería en casa, sí. Y los sábados, no me acuerdo si era sábado o domingo, íbamos a dar catecismo. Con Chocha Fernández íbamos a dar catecismo todos los domingos. Porque tengo muchos, no mucho, pero tengo unas cuantas personas que todavía ahora las conozco. Hace cosa de unos años que yo todavía iba a misa, veníamos caminando y me saludaron y se acordaban que yo les había dado catecismo. Y es un recuerdo muy lindo para mí porque pienso que algo haber sembrado. No sé. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, y después no te pregunté tu fecha de nacimiento. 19 del 3 del 38. Ahora estos días cumplo. Oh, ya lo tenemos. Esta semana que viene. ¿Cuánto cumplís? 87. 87. Tal es así que me ofrecieron una rifa y le digo, mirá si está el 87. Me dicen, no, te puedo conseguir esta, la más parecida, y me dio del 97. Y bueno, a lo mejor extendemos 97 y un poco más, ¿por qué no? ¿Vos a qué te dedicaste? ¿De chico? De chico. Y de chico mi viejo tenía una habilidad para conseguirme trabajo, pero yo no aguantaba en ningún lado. Estaba un mes o dos y me echaban, pero ya tenía otro en vista mi viejo. Claro. Y bueno, y tal es así que estuve en una pensión llevando vianda, en una panadería viendo cómo se hacía el pan, y después por ahí me emplearon un tiempito, pero también me echaron, y así en varios lugares. Y de grande, después del servicio militar, mi hermano me dice, porque allá en el servicio me invitaron, había un muchacho, el Toti Franco, dice, yo me voy a Comodoro Rivadavia, ¿querés que te consiga allá algo? Y otro me dijo, yo me voy a Buenos Aires porque tengo el tío que me dijo que me podía ocupar. Y bueno, y yo vine y lo conté, y mi hermano me dice, no te comprometas con nada, que estamos por comprar una sodería acá. Y bueno, y así empezamos con la sodería, después con el almacén por mayor. Hubo una época en que traíamos 3.000 cajones de vermut, 3.000 cajones de cerveza, 3 o 4 vagones de sal. Bien, ¿y la sodería dónde estaba? La sodería que era de Brero Hermanos Y Raca. y Raca, y la compramos nosotros, después la vendimos a Pistarelli, y ahí donde seguimos con el almacén por mayor. Y ahí Eso fue en el 65, 60 y por ahí. y ahí donde nos fundimos. ¿Y el almacén dónde estaba ubicado? En esa casa que era de Fenoglio, acá atrás de la iglesia. Brusa. Una casa grande, vieja. Sí. Brusa era. ¿De Brusa era? ¿No era de Fenoglio? Ah, bueno, eso no me acuerdo. Claro. A la vuelta donde está Rosales ahora. Donde está Rosales, por la otra calle, la Claro. la Juan 23. Claro. Claro. Exacto, perfecto. En esa casa entonces ahí estaba el almacén. El almacén por mayor. ¿Y vivieron ahí también o no? No. Ahí era el almacén, solamente. Y ahí donde nos fundimos. Bueno, y después te casaste. Sí, después me ¿Con quién? Mi marido era de San Jorge. Mi marido lo conocí en la casa de mis primas, porque era amigo de mis primos, y me acuerdo que la primera tarde que lo vi, vino en una bicicleta bajita, con una camiseta de tiras y un pantaloncito, y lo conocí. Y en la noche había baile de carnaval. Y dice, ¿ustedes van esta noche al baile de carnaval? Y mis primas dicen, sí, vamos. Y bueno, fuimos todos. Bueno, ¿cómo se llamaba? Elso Miguel Antureto.
Muy Y bien. mis primas de apellido Botalo. Bien. Tenían parientes acá en el Trébol Sí, también. sí, sí, había votado.